Muy buenos días, mis hermanos, qué bueno verles a todos por acá. Gloria al Señor por permitirnos este privilegio de acercarnos a su palabra, de acercarnos a su presencia. Verdaderamente este último canto es hermoso porque dice muchas cosas que hablan de nuestra seguridad en la fe en Cristo. Pero ¿por qué es que no nos rendiremos? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué es que podemos estar seguros que esa afirmación se va a sostener? Porque nosotros en nuestras fuerzas lo vamos a hacer. De esa manera ya hubiésemos caído. De esa manera ya hubiésemos desmayado. Pero podemos hacer esa afirmación porque somos ahora uno en Cristo por medio de la fe y por su gracia que nos ha rescatado del pecado. Fíjense que cuando cantamos corporativamente, y lo vamos a ver más adelante hoy, no quiero darles el spoiler, pero cuando cantamos corporativamente estamos, si de verdad nos conectamos a lo que estamos cantando, estamos de verdad uniéndonos en mente y corazón, y es ahí cuando nos parecemos más a Cristo. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, que ustedes se tomen en serio cuando estamos acá cantando. No es decorativa la adoración a través de las alabanzas. Es sumamente importante. Estamos diciendo verdades y verdades eternas de la palabra de Dios que es importante que recordemos y recalquemos. Gloria a Dios por esas alabanzas. Así que sigamos haciéndolo, sigamos cantando, hagámoslo en voz alta. Hagámoslo con gozo, con alegría, como aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir hoy a la palabra de Dios. Quiero que busquen desde ya, y vamos a orar, pero quiero que busquen desde ya la primera epístola a los Corintios en el capítulo 1. Y vamos a estar estudiando hoy del versículo 1 al versículo 17. Yo sé que eso es preocupante conmigo en el micrófono. Son 17 versículos. Pero es la palabra del Señor. Así que vamos a deleitarnos hoy en la palabra de Dios. Antes de leerla vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos estar este día reunidos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, aquel que tú has redimido, que tú has salvado del pecado, que tú has escogido con tu amor. Señor, te agradecemos porque hoy podemos venir a contemplar juntos tu nueva creación en Cristo Jesús. Hoy podemos deleitarnos en tu palabra porque tú has sembrado en nosotros por medio de tu Espíritu el deleite en tu palabra. Te pido, Padre, por aquellos que no han podido creer en tu evangelio, que hoy esta misma palabra vivifique sus corazones, para que podamos todos disfrutar de lo que hoy se sirve a la mesa de los santos. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, y en tu nombre, tu palabra será hoy predicada. Que tu Espíritu Santo haga la obra y yo solamente sea un siervo inútil siendo utilizado para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer 1 Corintios 1, del 1 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis vosotros bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estamos iniciando leyendo desde el principio de esta epístola, la primera epístola a los Corintios. Sabemos dentro de ella misma que no es la primera comunicación que el apóstol Pablo tiene con ellos. Pero antes de ingresar a los detalles... ¿Sí se apagó esto? 1, 2, 1, 2. Muchas veces cuando nosotros vemos en las escrituras, sobre todo en este género epistolar, las cosas que va hablando el autor, nosotros estamos interactuando casi de una manera imaginaria con el argumento que tiene el receptor. ¿Por qué Pablo está diciendo ciertas cosas? Y uno se va imaginando de cierta manera qué es lo que Pablo puede estar diciendo. Pero claro, esto es importante porque si yo tengo un feedback incorrecto de lo que Pablo está haciendo, a qué se está dirigiendo, qué tipo de argumento, pensamiento él está tratando de lidiar, entonces yo puedo llevarme un mal entendimiento del mensaje. Es muy claro este mensaje, pero hay ciertos aspectos específicos que hay que entender. Fíjese usted que la ciudad de Corinto es una ciudad que en estos tiempos era vital, no solo en términos del evangelio, sino en términos de otro evangelio que estaba allá afuera, que era el evangelio que César era Señor. Eso era tan importante porque la provincia de Acaya, dentro de la península donde está Grecia, estaba comunicada tanto por mar como por tierra, obligatoriamente pasando por Corinto. Este era un centro cultural sumamente importante. El dominio de Roma sobre esa región se plasmaba de manera más clara cuando se había conquistado Corinto. Eso sucedió en el año 146 antes de Cristo, y para esta época, que ya habían pasado alrededor de 180 años cuando Pablo escribe, se había consolidado Corinto como una metrópolis, una ciudad sumamente importante, influyente, una ciudad cerca de Atenas, una ciudad entre dos golfos. Y adivine, hermano, en esa época no habían aviones. ¿Cómo se viajaba al mundo? En barco. Había que ir por mar. Esta era una ciudad ideal entonces para toda aquella comunicación o todo viaje que fuera requerido, porque habían dos golfos, lo cual la hacía preciosa para que hubiesen dos puertos por dos lados del mar. Se podía venir del extremo de Roma, que es al otro lado del mar Mediterráneo, y se podía venir del lado de Judea, precisamente, se podía venir de Chipre, de todo ese sector, y ese era un hub, como dicen hoy, perfecto, era el lugar perfecto para que ahí se encontraran de ambos extremos de lo que en esa época era la tierra conocida. Esta era una ciudad con esa importancia, era la capital de la provincia de Acaya, por ende ahí vivía el gobernador. Y como ustedes saben de que era un lugar político, era un lugar cosmopolita, entonces había todo tipo de filosofías. Había la necesidad de la elocuencia, porque si hay política, ustedes saben cómo hacen los políticos para ganar nuestros votos, ¿verdad? Es necesaria su elocuencia, es necesario que nos convenzan de cosas. Esta gente estaba habituada a debatir, estaba habituada a oír diálogos de poder.
estaban habituados también a las filosofías, porque les había venido por todas partes del mundo conocido. Habían muchos judíos. Habían muchos judíos en Corinto, y eso es algo bien importante que hay que entender también del mundo de aquella época. Los judíos habían llenado todo el Imperio Romano, y no solo el Imperio Romano, sino más allá, el extremo que había sido conquistado anteriormente por Persia. Y esto es una obra providencial de Dios. Esta es una obra providencial de Dios en el Evangelio, antes que el Evangelio tuviese contacto y chocara con Corinto. ¿Por qué? Porque Dios desde antes había provisto a través de la esclavitud del pueblo que había sido esparcido por toda la tierra, había llenado de judíos todas estas áreas remotas de la tierra, y entonces estos eran lugares donde ya habían sinagogas. Si usted se va a Hechos capítulo 18 del versículo 7 al 11, no lo lean, yo se los voy a leer acá. Dice: y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios. Fíjense, adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. El que va a la casa de Ticio justo es Pablo. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. El oficial de la sinagoga. Estamos hablando de un judío, ¿ya? De un judío gentil, de un judío que vivía en el mundo gentil. Dice: y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados, y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habían creyentes genuinos entonces esparcidos por todo el imperio. Corinto es ya vimos, un centro importantísimo logístico del Imperio Romano, y obviamente el Señor había también puesto ahí judíos y una sinagoga. Y claro, aquí habían judíos que no eran piadosos. De hecho, si ustedes lean en Hechos 18, es rechazado el evangelio por los judíos, y Pablo les dice: bueno, yo me limpio de toda responsabilidad. Pero luego vemos que el oficial de la sinagoga se convierte. Entonces este es el contexto en el que nace la iglesia de Corinto. Ustedes van a ver que en Hechos normalmente son pocos los paganos que nos salen siendo traídos a Cristo Jesús. Eso ocurre, claro, porque eso debe de ocurrir en la expansión del evangelio. Pero providencialmente el Señor, al haber llenado de sinagogas todas estas ciudades, dio a aquella gente el entendimiento de la palabra previo, necesario para que el evangelio pudiese ser comprendido. Entonces, en todo este mundo grecorromano existía esta característica, y Corinto no estaba exento. Es el oficial de la sinagoga el que se convierte, y empieza prácticamente la predicación del evangelio. Nace en Corinto fuertemente, y la iglesia nace porque el oficial de la sinagoga se convierte. Y luego el Señor le revela a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces choca el evangelio con la cultura, choca el evangelio con aquellas cosas del mundo que nosotros hoy en día vemos. Curiosamente, el Imperio Romano es la primera versión de lo que hoy vemos de cómo es el mundo. Es la primera nación superpotencia que transmite una cultura por todo un mundo conocido, la extiende. Hay un idioma universal. Hoy sabemos que el inglés es el idioma universal. Otros están diciendo que va a ser el chino. En esa época era el griego. Había todas estas características, y Corinto estaba ahí, y el evangelio llega por medio de Pablo, es anunciado, es rechazado por aquellos mismos que debían de recibirlo, pero luego, cuando haya cabida a través del mismo oficial de la sinagoga, empieza a haber una obra, una iglesia en esta ciudad que yo les acabo de mencionar, cosmopolita, llena de pecados, donde había perversidad sexual, donde claramente había todo tipo de cosas, adulterios, incestos. Más adelante, si nosotros leemos en esta epístola, son de los temas que se tratan en esta epístola. Por ser un lugar político, también eran muy conocidos los tribunales, y eso hace más vergonzoso lo que más adelante en la epístola vemos, que los creyentes estaban llevando a los tribunales las cosas que debían de tratarse en la iglesia. La vergüenza que estaba viviendo este pueblo no era solo local, sino que era imperial, porque eran tribunales de la capital de la provincia de Acaya. Y cuando vemos todo esto decimos: bueno, esto se parece mucho a la iglesia contemporánea.
donde vemos gente supuestamente que está predicando el evangelio, que está más preocupada por figurar con las personas del ámbito político. Estamos viendo que el evangelio se ha corrompido en un montón de líneas filosóficas, de todo tipo de deseos de la carne de los hombres. Se ha hecho una versión del evangelio para que pueda acoplarse. Lo mismo empezaba a suceder en Corinto. Y no es en vano. Corinto era una ciudad, como les acabo de explicar, que desde su ubicación geográfica nos sirve para que entendamos el anuncio de dónde estamos hoy sentados o parados, como lo quieran decir figuradamente, en este país que está en otro continente al cual el evangelio y la palabra llegó por barco, por mar. Corinto nos representa en ese sentido a todos nosotros. La palabra de Dios sale hacia el occidente nada más hasta que llegue el Nuevo Testamento. Nada más después de Jesucristo. Y el hombre que sale hacia el occidente es Pablo. El evangelio entonces llega a esta ciudad, choca con la cultura de esta ciudad. Es un mensaje contracultural. Es un mensaje que golpea en los cimientos de aquello que las filosofías, tanto griegas como también judías, porque los judíos habían aprendido a interactuar filosóficamente con los griegos. Y entonces el evangelio se muestra como una contradicción. Ese es el entorno con el que choca el evangelio en Corinto. Y ese es el entorno, mis hermanos, en el cual nosotros nos encontramos hoy. Es un entorno que puede llegar a desanimarnos. Es un entorno que puede llegar a transmitirnos la idea de mejor encerrarnos aquí y quedarnos juntitos, recibiendo la palabra, sin ir a interactuar con nadie más allá afuera y sin esperanza de que la palabra de Dios pueda progresar. Pero Pablo precisamente es ese punto que tiene que hacer. El evangelio, la centralidad del evangelio, el poder de Dios en el evangelio para la salvación de los corintios. Y esa es la forma en la cual Pablo comienza a referirse a esta iglesia. Cuando empezamos a leer nosotros en el versículo 1, dice que Pablo, él se presenta llamado a ser apóstol, o sea, un enviado de Dios, de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Lo que está transmitiéndonos aquí Pablo es la autoridad con la cual él se dirige a esta iglesia. No se está dirigiendo a un grupo de gente desconocido en primer lugar, y este grupo de gente conoce quién es Pablo que se está dirigiendo a ellos. Él está sacando sus credenciales no por vanagloria, sino por enseñar quién es, quién lo envía. Es Jesucristo. Soy un apóstol de Jesucristo. Pablo ha llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces, esta es una iglesia que tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Aquellos que fueron llamados por el evangelio tienen una nueva identidad en Cristo Jesús. Y Pablo se les presenta a ellos como llamado a ser apóstol de parte del Señor, y ellos entonces son el pueblo de Jesucristo. Podemos leer ahí mismo en 1 Corintios 3, del 9 al 11, cómo Pablo expande un poquito sobre sus credenciales. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Ya? Corinto era la labranza de Dios. No tenía mérito propio Corinto de existir como una iglesia. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, mis hermanos, encontramos que Pablo no habla con una autoridad propia, habla con la autoridad de Jesucristo, quien es el fundamento de esa iglesia. El fundamento de la iglesia de Corinto era Jesucristo. Pablo era el enviado del Señor, autorizado por Jesucristo para predicar la palabra de verdad. Y por esa palabra había nacido la iglesia de Corinto. Si leemos en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios
que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y nos vamos a detener un rato ahí. Esta es una iglesia que le pertenece a Dios, ¿ya? No es una iglesia que simplemente se autoproclamó con un mensaje propio de filosofías humanas o de pensamientos humanos. Es una iglesia de Dios. Y Pablo como apóstol nos lo está confirmando. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Es decir, esta es una iglesia de gente que ha sido apartada, que ha sido separada, consagrada para el Señor. Eso ya sucedió y Pablo lo está hablando como una obra ya hecha, ya completada. Pero dice luego, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santificados y llamados a ser santos. Eso es algo que nos debe llamar a reflexionar y pensar, ok, si estamos viendo que la iglesia de Corinto es una iglesia muy, pero muy parecida a la nuestra, que anuncia y prefigura la forma en la que nosotros hacemos iglesia hoy en día, eso nos afirma y nos dice, nosotros somos la iglesia de Dios, hemos sido santificados en Cristo Jesús, pero estamos siendo llamados a ser santos. ¿Qué puede significar esto? Si hemos sido santificados, ¿por qué entonces estamos llamados a ser santos? Y aquí entra un debate muy interesante entre la obra completa de Cristo Jesús, mis hermanos, que no debemos de confundir con la obra que nosotros, en la cual nosotros somos responsables en la historia y en la tierra de llevar a cabo como hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Esa santificación que sucede después es progresiva. Y es importante entender esta diferencia porque más adelante sale a la luz porque a pesar de que los corintios eran santificados, eran llamados a ser santos. De la misma manera nosotros, mis hermanos, hoy en día somos santificados y hemos creído en Cristo Jesús, pero somos también llamados por el Señor a ser santos. En ningún momento el Señor deja a aquellos que han sido santificados por Cristo Jesús sin el llamado a que la santidad sea reflejada en sus vidas diarias. Y parte de la identidad que tenían que tener los corintios afirmada era que habían sido santificados, pero que había un llamado claro, constante del Evangelio a que fuesen santos como el Señor es santo. Y esto, mis hermanos, nos lleva a pensar en Cristo Jesús, porque dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La obra de Cristo Jesús completa en la cruz del Calvario les había sido predicada. Ellos habían por medio de la fe sido identificados y unidos a Cristo Jesús. Pablo les recuerda, ustedes y todos los que están en el mundo que han creído en Cristo hemos sido unidos a Él. Por ende ustedes deben ser santos, porque no podemos unir una ramera a Cristo. No podemos unir una vida de pecado a Cristo. Nuestro acercamiento a Cristo Jesús por medio de la fe nos ha unido a Él y eso debe santificarnos y unirnos progresivamente al cuerpo de Cristo que está esparcido por todas las naciones de la tierra. Entonces este es un tema de identidad. Este es un tema de quién eran los corintios y de quiénes somos nosotros, mis hermanos. Si nosotros verdaderamente estamos identificados con Cristo Jesús, yo quiero afirmarle ahora, mi hermano, usted ya fue santificado. La obra completa de Cristo Jesús está a su favor y no hay nada en este mundo que lo pueda mover de ahí. Pero entonces usted es llamado a ser santo, porque usted forma parte del cuerpo santo de Cristo Jesús.
Y no puede haber comunión entonces con el pecado. Si en verdad la obra de Dios está siendo manifestada en la iglesia como estaba sucediendo acá en Corinto, Pablo no está mintiendo, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les está diciendo la verdad de quiénes son ellos. Pero si de verdad eso es lo que está sucediendo acá en Gracia y Verdad, mis hermanos, nosotros deberíamos de tomarnos esto muy en serio en cuanto a nuestra identidad y muy en serio en cuanto a la obra progresiva que Dios hace en nosotros. Que no tomemos en ningún momento por excusa el hecho de que Dios es soberano y Él, bueno, ya me eligió, me santificó y entonces hoy yo estoy tranquilo. Si pequé fue porque ni modo, caí. Por la gracia de Dios hoy me levanté y no pequé. Mis hermanos, esa no es la manera en la cual enfrentamos el día a día. Si nosotros tenemos ese tipo de pensamiento es porque el llamado a ser santos no ha sido entendido. Y todo aquel que ha sido santificado en Cristo Jesús, el llamado a la santidad lo tiene claro, mis hermanos. El llamado a la santidad arde en el corazón de aquellos que han sido santificados. No puede convivir el hecho de haber sido santificados posicionalmente con que no me importa. No me importa ensuciar el nombre de Cristo. No me importa venir al cuerpo de Cristo y contaminarlo con cualquier práctica de pecado que yo traigo de allá afuera. El llamado a la santificación progresiva es la evidencia que el Espíritu Santo de Dios está obrando y que la obra trinitaria del Señor está en acción. Pablo les dice que aquellos que tienen a ese Señor Jesucristo, en el versículo 3, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La obra completa de la redención, mis hermanos, de la Trinidad, estaba siendo manifestada en la iglesia de Corinto. Y ustedes dirán, no, pero aquí falta una de las tres divinas personas, porque solo dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Espero que a estas alturas ya sepamos ver al Espíritu Santo ahí. Y si no, yo les voy a dar una clave hermenéutica. La gracia y paz que es enviada del Padre en nuestro Señor Jesucristo, es la obra del Espíritu Santo. La santificación es llevada a cabo a través del Espíritu Santo. Cada vez que usted lea una salutación donde la gracia y paz son enviadas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, usted aprenda a ver, ahí está la obra del Espíritu. Porque el Espíritu es quien lleva a cabo las cosas. Él es quien aplica la obra de Cristo Jesús. Y nosotros vivimos como nuevas criaturas porque el Espíritu Santo está en obra en nosotros. Entonces Pablo afirma que hay un actuar trinitario. Dios en todo su propósito de la salvación. No puede ser casualidad, ¿me entienden? No es una iglesia que apareció de manera casual ahí y que Dios dijo, bueno, pues ahí vienen, vamos a atenderlos y les vamos a dar el evangelio. No. La obra completa de Dios, el propósito eterno de Dios estaba sobre estos corintios. Estaba en encontrarles. Por eso es que yo les daba el trasfondo histórico de cómo es que había llegado una sinagoga ahí, de cómo es que a través de esa sinagoga fue entonces fácil pasar a predicar el evangelio y cómo empezaron muchos a creer entre judíos y gentiles. Porque la obra completa de la redención venía desde antes de la fundación del mundo y desde antes en la historia y en el tiempo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando tenemos a Dios por Padre, la gracia y paz que nos imparte el Espíritu Santo de Dios es experimentada, mis hermanos. Cuando tenemos a Dios por Padre, Jesucristo mismo ha sido nuestra expiación. Él fue enviado como el Verbo de Dios para vivir la vida que aquellos pecadores que hoy estamos redimidos por el Señor no podíamos vivir, para morir la muerte que merecíamos nosotros morir y para vencerla de la forma en la cual nosotros no la podíamos vencer. Sentado a la diestra del trono de Dios, donde nos ha hecho estar juntamente con Él. Ahí Él intercede por nosotros. Entonces cuando Pablo viene y dice,
gracia y paz. Les está diciendo, esto es efectivo. Ustedes pueden experimentar la gracia de Dios. El hecho de que Dios, la ira de Dios ya no está sobre ustedes. Ustedes pueden experimentar eso. ¿Por qué? Porque la obra completa de la redención ha tenido efecto en ustedes por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios mismo se ha encargado de redimirlos. Y por eso Pablo les garantiza gracia y paz. Fíjese que en Juan capítulo 14, del 15 al 21, encontramos una confirmación de lo que yo le acabo de decir, porque más de alguno puede decir, eso de gracia y paz, que es el Espíritu Santo. Fíjense, Juan capítulo 14, Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero pronto vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Verdad? Parte de la salutación que acabamos de leer, el Padre, el Hijo, ¿verdad? Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa que él se va a manifestar aquí en este contexto? ¿A quién había prometido Cristo? Al Espíritu. Y eso es exactamente la misma teología que nos está transmitiendo Pablo acerca de la obra que estaba ya sucediendo en realidad en la iglesia de Corinto. Hasta aquí, mis hermanos, todo parece muy hermoso y está bien, no hay ningún problema en esto. De hecho, yo les quiero decir, es muy importante que nosotros entendamos esa nueva identidad en Cristo y que la abracemos y que nos sintamos seguros en ella. Eso es algo que ustedes van a encontrar en las Escrituras. No está mal que usted se sienta bien como hijo de Dios, que usted se sienta parte de la gracia del Señor y que usted sienta que tiene paz con Dios. Eso no es algo que está mal per se. Pero si está desconectado de toda la verdad del Evangelio, entonces es un peligro. Y eso es precisamente lo que Pablo percibe. Antes que nada, Pablo no quiere que las personas de Corinto se queden pensando, que los hermanos de Corinto se queden pensando, qué buena noticia, qué bonito, ya sellé mi pasaporte. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Si usted lee esto y Pablo hubiera terminado, bueno, hermanos, entonces ustedes, buen viaje, ¿verdad? Vivan la vida como quieran, hagan lo que quieran. No. Pablo pasa algo tan importante, que es la admiración de esto que ha sucedido. La admiración de la obra de Cristo en los corintios. Pablo continúa en el versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Siempre doy gracias al Señor por ustedes. Pablo contempla la nueva creación, y qué glorioso que hemos estado hablando de estos temas los domingos anteriores. ¿Se acuerdan en el Éxodo? ¿Se acuerdan cómo hemos hablado del día de reposo y cómo el día de reposo luego nos transmite la idea del descanso después de la nueva creación? ¿Y se acuerdan cómo hablábamos de contemplar en el día del Señor la nueva creación? Que es justamente lo que estamos haciendo acá. Usted puede disfrutar la palabra de Dios porque una nueva creación fue llevada a cabo en usted. Si no, a usted este mensaje le parecería absurdo y molesto. Pero Pablo se maravilla de la obra de Dios. Doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
Cuando nosotros hemos verdaderamente entendido la obra de Dios, somos capaces también, como Pablo, de contemplar esa obra y no pensar que es algo normal, ¿ya? No pensar y levantarme cada día como si, sí, pues sí, el Señor me escogió, así que soy un escogido del Señor y encima voy a empezar a compartir memes calvinistas para molestar a mis amigos que no lo son en Facebook. Esa no es la actitud, mi hermano. La actitud de aquel que entendió la doctrina de la gracia del Evangelio es una actitud que se maravilla, que se levanta cada día y dice: yo soy un pecador, yo soy lo peor de lo peor, yo soy habitante de una ciudad donde hay perversión, donde lo que se vive y se enseña es pura perversión, y así el Señor me ha alcanzado. Doy gracias a mi Dios cuando existe la obra trinitaria, mis hermanos. Nosotros contemplamos en agradecimiento. No nos podemos quedar como si nada ha sucedido. Verdaderamente nos maravillamos. Y dice, continúa diciendo Pablo: porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Fuimos enriquecidos, mis hermanos. Y algunos dirán: no miro el carro, hermano. No miro el rancho en el mar. A veces con mi esposa decimos, nos acordamos de un amigo que, si me está escuchando, pues saludos, disfruta. Tiene un rancho en el mar y yo le digo: puchica amor, el Señor no nos dio un rancho en el mar a nosotros para ir a relajarnos, ir a estar ahí. Y uno podría pensar que esas son las bendiciones claro, Dios te puede bendecir a través de eso. No estoy diciendo que no, ni es pecado. Invite. No es pecado, pero esas no son las riquezas en Cristo Jesús. Y si usted no las puede ver ya, preocúpese, hermano. Ore, váyase a orar hoy todo el día, porque esas son las riquezas falsas del mundo que tenían embobados a los corintios, porque ellos vivían en una ciudad cosmopolita donde la cultura romana y griega había inundado sus mentes de que era el éxito. Pero las verdaderas riquezas en él, dice que es en toda palabra y en todo conocimiento. Cuando usted se admira de la verdad del Evangelio y se levanta, hermano, siéntase enriquecido por el Señor Jesucristo. Cuando usted entiende su miseria, siéntase enriquecido por Jesucristo. Cuando usted entienda que se puede levantar en medio de su miseria y puede darle la cara a este mundo por los méritos de Cristo, siéntase enriquecido. Porque aunque tenga una cora o un centavo partido por la mitad, usted ha sido enriquecido verdaderamente. Qué porquería es tener todos los bienes de este mundo y morirse e irse al infierno, mi hermano. Pero esta es la verdadera riqueza. Palabra, conocimiento de Dios que tiene poder. La palabra de Dios no solamente es algo que se oye y se aprende filosóficamente. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Fíjense que cuando nosotros seguimos leyendo acá en el versículo 7, dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación, la manifestación, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. En este mundo, en este desierto, mis hermanos, que estamos atravesando, hemos sido enriquecidos con el maná que es Cristo Jesús, de tal manera que nada nos falta, esperando la gloria eterna que tendremos el día final en Cristo Jesús. Pero este es un llamado a no omitir la gloria de Dios de la nueva creación que ya está en marcha, mi hermano.
Hay una nueva creación, hay unos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia en nuestro futuro. Y en eso usted deleítese, en eso usted llénese de esperanza cada vez que su día lo machaque, cada vez que la mejor satisfacción del día sea quitarse los zapatos. Porque esa es la única alegría del día, me quité los zapatos y ya me apretan. Pues entonces, en ese momento está bien, gloríese usted en la gloria futura de Jesucristo. Pero Pablo está diciendo que hemos sido ahora enriquecidos. Y ese tipo de riqueza, ese tipo de provisión en la cual nada nos falta, porque Cristo Jesús nos ha hecho dueños de todo. Ojo con lo que acabo de decir. Nos ha hecho dueños de todas las cosas, posicionalmente. Somos los herederos de la tierra, ¿ya? Y eso nos permite vivir su palabra en el sufrimiento día a día. Esa riqueza de la palabra nos ayuda a navegar cualquier situación, porque en Cristo lo tenemos todo, en la sabiduría de Cristo lo entendemos todo, aún las cosas que no podemos entender, las entendemos por su palabra como bien obrado por parte de Dios para que sus propósitos y su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Esas riquezas nos ayudan a navegar el aquí y el ahora esperando la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros caemos en una actitud de ser muy miserables, ay, esta vida, Señor, ven ya. Claro, el espíritu y la esposa dicen, ven, sí, ven, Señor Jesús, pero es un clamor de alegría, ¿ya? Pero si nosotros nos la pasamos solamente, ay, no, hay que caer en el futuro. Usted debe de maravillarse ya. Porque si usted no se maravilla ya, el mensaje del evangelio no lo puede predicar. Así es. Usted no puede entender, usted no puede levantarse de haber entendido los primeros 3 versículos de 1 de Corintios si usted no se maravilla de eso. ¿Ya? Si usted no viene y entra a la contemplación y dice, realmente tengo todo en Cristo Jesús. Realmente, aunque no tengo el dinero para pagar esta deuda hoy, tengo a Cristo Jesús y eso será suficiente. Yo podré navegar esta situación particular de la vida porque he sido enriquecido en su conocimiento, en su palabra. Y de esa manera no solamente voy a resolver yo mis situaciones particulares de la vida, sino que unido a un cuerpo más grande de Cristo, voy a cumplir una gran comisión. El cristiano que entiende la nueva creación es un cristiano que también entiende la gran comisión. Es un cristiano que entiende que ha sido creado en Cristo Jesús para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Es un cristiano que, como nos ha predicado el pastor en Éxodo, ha sido rescatado de Egipto para servirle. Y si usted, mi hermano, no contempla, se goza, se maravilla en lo que Dios hizo en usted, usted no va a ser un predicador del evangelio efectivo, mi hermano. Porque usted no se ha creído el evangelio. Esta es la verdadera prosperidad que ofrece el evangelio. No una prosperidad de carros, no una prosperidad de posesiones humanas, no una prosperidad del mundo, una prosperidad de acuerdo a Cristo, una prosperidad de acuerdo a las verdaderas riquezas en Él. Continúa el versículo 8 diciendo sobre Cristo, sobre Jesucristo, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la contemplación de esa nueva creación en alabanza, en gratitud, nos ayuda a tener esa seguridad de que seremos confirmados hasta el fin. Cuando usted entiende estas verdades eternas, usted puede sentirse que va a ser confirmado hasta el fin, no por sus sentimientos, sino por la obra continuada del Espíritu Santo en usted. Va a ser confirmado hasta el fin para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está ignorando el hecho de que los corintios no son irreprensibles. Y adivine qué, nosotros no somos diferentes. Nosotros tampoco somos irreprensibles. Acabamos de leer todas estas verdades, acabamos de aprender a maravillarnos en esas verdades, despertarnos y decir, gloria a ti, Señor, te tengo a ti. Pero esto tiene un objetivo, presentarnos irreprensibles en el día del Señor Jesucristo.
El Señor nos va a confirmar hasta el fin, y esto tiene un sustento mucho más grande del que usted y yo nos podemos imaginar. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor no nos fulmina a pesar de las hipocresías que cometemos nosotros los cristianos, que hemos conocido este evangelio y que con plena conciencia muchas veces venimos y cometemos un pecado y después lo reconocemos y decimos: ¿por qué el Señor no me fulminó de inmediato? ¿Por qué el Señor no dijo: ha pisoteado mi nombre y nos destruyó de inmediato? Pues esto también nos recuerda al Éxodo. ¿Por qué el Señor no destruyó al pueblo de Israel? ¿Por qué no lo barrió después de la incredulidad? ¿Por qué después de haber puesto en duda la obra salvadora del Señor, más bien le dio agua de la roca? ¿Sabe por qué? Porque la obra de esa nueva creación, suya y mía, no fue nuestra, ¿ya? Así como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando Egipto era niño, y lo llamó, pues entonces también a nosotros completamente Él nos sacó de Egipto y somos nueva creación. La Biblia lo viene transmitiendo desde el Génesis. Dios hablaba y decía: Dios sea hecho tal cosa, y tal cosa era hecha. Ese era el proceso de la creación, ¿sí o no? ¿Qué aprendemos nosotros en Colosenses? El pastor Marcelo estaba hablando de Colosenses, no sé si ha llegado ahí, pero aprendemos ahí que hemos sido creados nosotros por medio del Hijo. Cada vez que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, en Génesis, para traer a existencia su creación, estaba en acción el Verbo de Dios, Cristo mismo en acción, y el Espíritu Santo aplicando lo que se movía sobre la faz de las aguas. De la misma manera, mi hermano, usted como nueva creación ha sido creado en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo? A través de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cómo Dios llamó a una nueva creación en su corazón? A través del Evangelio de la cruz. La verdad de Dios en Cristo Jesús, en la cruz, le fue predicada, y usted nació de nuevo a través de la predicación del Evangelio. Eso lo puso a usted en una nueva creación. Eso le dio a usted un nuevo corazón. Eso le permitió a usted ser libre de Egipto, salir, ser bautizado en el paso por el mar e ir en pos de la tierra prometida. El hecho que Dios nos creó a nosotros en Cristo Jesús. Y esto tiene todo que ver con un... Dios no lo consume a usted cuando usted se acerque indebidamente a Él. Esa es nuestra seguridad, ¿me entiende? Muchas veces decimos: yo tengo faltas, hermano, yo entiendo lo que usted está predicando y yo quiero santificarme, pero yo muchas veces vuelvo y cometo faltas que yo sé que desagradan al Señor. Quiero tener mucho cuidado porque no quiero inspirar en ustedes el deseo de ir y pecar deliberadamente, pero sí quiero afirmarlos en la gracia del Señor, que es una gracia dada en un pacto eterno. Este pacto eterno es un pacto que fue anunciado desde el pacto abrahámico, desde mucho antes. Si usted se va a Génesis capítulo 22, del versículo 15 al versículo 18, usted se va a dar cuenta que si usted ha creído genuinamente en Cristo Jesús, Dios se toma su salvación, Dios se toma su redención en serio. Y eso lo debe sustentar a usted para seguir adelante en la lucha. Esto lo debe sustentar a usted. Esto no depende de mí. Al final no depende de mí. Yo me puedo gozar en que el Señor ha hecho una promesa firme y yo puedo seguir adelante en la lucha. Dice, versículo 15: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. El ángel del Señor.
que aquí, creo yo, cree este servidor, es el Hijo, es Jesucristo preencarnado. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Esto es nada más, mis hermanos, el pacto abrahámico. Es el pacto de Dios con Abraham, y Abraham tipológicamente, como ya nos ha explicado el pastor Jaime, estas son cosas que anuncian verdades más grandes en Cristo Jesús. Ese es el antitipo, este es un tipo. La verdad más grande en Cristo es el antitipo. Abraham se comporta como Jesús, pero no es Jesús. Llega, está dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único, y Dios le da esa terminología. No debe de parar las antenitas al leer la Biblia y decir: aquí me está mandando al Nuevo Testamento, me está mandando a Cristo. Y dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Mis hermanos, esto ya anunciaba el nuevo pacto en Jesucristo. La forma en la que son benditas todas las naciones de la tierra es a través de la simiente de Abraham, es cierto. ¿Y sabe usted quién es la simiente de Abraham? Sí, es Israel. Pero ¿sabe usted quién es el verdadero Israel? Cristo Jesús. En Cristo Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Por Cristo Jesús el evangelio podía llegar allá a la región de Acaya, a ese lugar entre dos golfos, nunca antes mencionado en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se trata del Oriente. Y se trata del Oriente a partir de un tiempo después, en el exilio. Pero usted y yo aparecemos en escena por medio de Cristo Jesús y su evangelio. Y las naciones de la tierra son benditas. La promesa es cumplida. Y el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 6 que por dos cosas podemos entonces estar seguros. Y tenemos un ancla firme del alma en Cristo Jesús, que es que Dios cumplió su promesa. Y es que juró por su mismo nombre. Dios dejaría de ser Dios si usted en verdad creyó en Cristo Jesús y el día de mañana usted se pierde. Con eso yo no le estoy dando licencia. Pues me voy a pecar. Si usted hace eso, usted ya se perdió. Usted es un hijo del diablo. Perdón, me emocioné, pero es la verdad. Si usted hace eso, es un hijo del diablo. Si usted el día de hoy agarra mis palabras y las tergiversa y dice: entonces me voy a ir a pecar. Disculpe, mi hermano, estamos leyendo Biblias al revés, la Biblia así. El verdadero Hijo de Dios entiende estas promesas y le da aliento, porque es una batalla diaria, porque al estar en el desierto, estas cosas nos dicen: Señor, las vas a llevar a cabo. Mi redención es segura. Yo voy a salir adelante. El pecado no me va a vencer. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en su palabra. Yo soy una nueva creación traída por el verbo de Dios. El Espíritu Santo es quien ha obrado todas estas cosas perfectamente y Él es quien me da el poder. Por tanto, hoy me como mi desayuno y salgo a batallar con todas las cosas que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque dice: fiel es Dios, quien por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fiel es Dios. La razón por la cual funcionaba todas las verdades que acabamos de hablar están cimentadas en que fiel es Dios. Nosotros como iglesia ahora sabemos que funcionamos no porque somos nosotros en particular, cada uno maravilloso, sino porque fiel es Dios.
Si no, mis hermanos, no hubiéramos hecho nada de esto bien, no pudiéramos obedecer la palabra de Dios, no pudiéramos hacer nada. Olvídese, el pecado que usted mira en su vida ahorita sería el veíntuple. Pero esa pequeña creación de la que hoy aprendimos que nos debemos de alegrar, esa semilla que usted ve del evangelio que germina y lo alegra, es producto de que fiel es Dios. Y fiel es Dios quien va a seguir haciendo crecer y germinar la semilla del evangelio en usted. Alégrese en esa verdad, mi hermano. Regocíjese en esa verdad. Y que esa verdad le ayude a enfrentar las batallas, porque las hay en el desierto. Pero con el sustento y el entendimiento del evangelio de Cristo Jesús, fiel es Dios y Él va a llevar a cabo sus promesas. Yo me puedo cimentar en la palabra de Dios y hoy puedo ir a pelear. No voy por mi cuenta, no voy yo solo. Y a eso es precisamente a lo que va Pablo de aquí en adelante. Fiel es Dios, Él ha redimido un pueblo, pero Pablo viene y dice: ok, las cosas no se quedan ahí. Esa es la buena noticia, esta es la parte bonita, este es el anuncio donde yo les afirmo en el hecho de que la obra trinitaria de Dios, de la redención, donde el amor de Dios se está viendo completamente desde antes de la eternidad por cada uno de nosotros, ha sido aplicada a nuestra vida. Esa es una verdad tan hermosa, la podemos contemplar, pero vienen los versículos 10 y 11. Dice otra vez en 1 Corintios capítulo 1: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya los amarró porque ya les dijo quiénes son. Entonces hoy cuando les dice quién, en el nombre del Señor Jesucristo, los está amarrando a su Señor. Mi ruego no es por mí mismo. Dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Se acuerdan lo que dijimos cuando empezábamos? Que acababa de terminar la alabanza. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que qué momento tan glorioso en el cual todos estamos cantando al unísono una misma verdad. Y si venimos con la actitud correcta de adoración al Señor, en ese momento hay algo tan glorioso que todos estamos en una misma mente, en un mismo sentir, diciendo las mismas palabras, las mismas verdades del evangelio, y tenemos un solo pensamiento y un solo sentimiento. Por eso es que es tan importante la adoración corporativa. Cuando no hay un solo pensamiento y un solo sentimiento, significa que existen cosas foráneas a Cristo Jesús, entreteniendo a los hermanos hacia un lado o hacia el otro. Eso es precisamente lo que ocurre. Las realidades presentes del pecado distorsionan la unidad del cuerpo, pues el pecado requiere el aislamiento del creyente. El Señor nos ha unido a un cuerpo, la obra de la redención fue hecha personalmente, pero Él nos une a un cuerpo. Y por eso Pablo decía: ustedes, en el versículo 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado a vosotros. Dice, hay uno donde dice... Bueno, dice, aquí está, perdón, el versículo 2 dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Nuestro llamado es corporativo, ¿ya? Nuestro llamado no es un llamado individual ni personal, mis hermanos. Y esto es básico. Esto es central. Esto es importantísimo en nuestra comprensión del tipo de redención que Cristo ha llevado en nosotros. Nosotros somos el cuerpo y Cristo Jesús es la cabeza. Adivine qué es lo que empieza a suceder entonces cuando hay separación en el cuerpo. Si se separan las partes del cuerpo, ¿de qué más se separan? Piénselo usted. De la cabeza.
La separación del cuerpo, el entretenernos en otras cosas, el alejarnos de la exposición de la palabra que ha sido revelada a la iglesia de Cristo Jesús, del cuidado que Cristo Jesús ha traído a nosotros a través de la iglesia. No se entretiene en el pecado y no se aleja de la cabeza que es Cristo. Y eso es lo que dicen los siguientes versículos, versículos 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y si hay unidad en el evangelio, ¿cómo es que hay contiendas? Me pregunto yo. Si Cristo es uno y su cuerpo es uno, ¿cómo puede estar dándose trompones un brazo con el otro? ¿Cómo puede un pie estar machucando al otro? ¿Qué creen ustedes que indica eso? Hay contiendas entre ustedes. Me refiero a que a cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Hablamos del entorno en Corinto, ¿se acuerdan? El entorno en Corinto causaba este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque yo les dije, había mucha elocuencia en juego. La elocuencia era importante en Corinto porque era un lugar políticamente vital para el Imperio Romano. Por ende, la gente solía ser atraída por la elocuencia, por la filosofía humana. Y habían filósofos griegos y habían judíos que habían aprendido filosofía y que hoy eran judíos filósofos. Y entonces estas filosofías humanas debatían por el pensamiento y la unión a Cristo que debían de tener las mentes de los hermanos. Y los hermanos se distraían unos por un lado y otros por otro, y ahí venía la contienda, porque la unidad del mensaje del evangelio no estaba en el centro de la vida de la iglesia. Existían debates en Corinto, como por ejemplo, imagínense usted, los judíos de Corinto que estaban en la sinagoga, viene y aparece y hay un adulterio en medio de la sinagoga. ¿Y qué les mandaba la ley a aquellos que eran miembros del nuevo pacto hacer? Había que apedrear. Aparecían pleitos y los miembros de la sinagoga decían: bueno, ¿y qué hacemos? Porque no vamos en Corinto, en la metrópolis, a salir los judíos a apedrear a los hermanos. Y los hermanos de Corinto decían: bueno, ¿y aquí cómo funciona esto? Y estaban queriendo solucionarlo con filosofías, con ideas de ellos mismos de cómo había que lidiar con el pecado. Ok, el hermano le vendió, se timó al otro hermano y ya no le funciona lo que le vendió. La tienda que le construyeron al hermano se le cayó al día siguiente y le cayó en la cabeza por la noche. Y entonces: yo te voy a demandar. ¿Y qué hacían los judíos? Decir, ya no tenemos facultad porque hoy estamos en una sinagoga, en una ciudad cosmopolita donde ya no hay forma de... ¿Cómo actuamos? El evangelio tenía una respuesta para esto. Tiene una respuesta para todas estas cosas. Claro que la tiene. Pero la filosofía de estos hombres y el entendimiento errado también que los judíos traían del antiguo pacto, de cómo el antiguo pacto realmente lo que siempre hizo fue apuntar al nuevo. Los creyentes del antiguo pacto no eran otra cosa que aquellos que entendían su insuficiencia en cumplirlo y se aferraban al nuevo. Y decían: yo voy a esperar en la gracia del Señor, que el Señor no se va a olvidar de su pueblo. Él juró por su nombre y nos va a redimir. Ese es el tipo de creyentes que en Lucas hallamos que estaban en el templo cuando Jesús es presentado. Pero muchos de estos creyentes tenían estos problemas filosóficos entre ellos y decían: ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo aplicamos la ley? Pero ¿se acuerdan que yo les dije? Esta no es la primera comunicación de Pablo con ellos. El evangelio les había sido claramente presentado. Por ende, los gentiles debían entender por su parte las maravillas de Dios en la redención, como a través de un pueblo que Él escogió, que no era ni siquiera pueblo, y lo trajo a una tierra y luego permitió que fuese en juicio por sus pecados llevado a todas las naciones, y que hoy por medio del verdadero Mesías Jesucristo la salvación había sido llevada a todas las naciones.
Los gentiles habían sido expuestos a esto, pero no les parecía suficiente. Y adivinen por qué. Porque el mensaje en el centro tenía la cruz. Y eso es demasiado fácil, demasiado infantil, y aparte para una región donde están acostumbrados a gobernantes, a la ostentosidad del Imperio Romano y de cómo Corinto había sido conquistada por el falso evangelio de que César era el Señor, había sido conquistada con armas por la guerra. No podían creer que hoy el rey más grande que estaba pidiendo el trono de César iba a venir y los iba a conquistar con el anuncio de la cruz. No es posible, no puede ser así. Por un lado, los judíos en conflictos con sus conocimientos del antiguo pacto en Corinto estaban utilizando estas cosas para desviarse del evangelio, y por otro lado los gentiles estaban rechazando en sus filosofías el poder del evangelio y la sabiduría del evangelio. Y entonces empieza a suceder esto. Empiezan a haber equipos. Aquel habla con mayor elocuencia, Apolos es un hombre poderoso en la palabra, dicen Hechos. Entonces tal vez muchos decían, él es más elocuente, se me hace que es un tipo más político, viene de Alejandría, está más peinadito. Otros decían, no, mira, Pablo es judío de judíos, fariseo, a él debemos escuchar. Porque no podía ser para ellos en su mente que el evangelio fuese la cruz, fuese el hecho de decir, somos incapaces. La cruz, mi hermano, te llama a entender tu realidad fuera de Cristo Jesús. Te llama a entender que hubo un pago por tu pecado y que no fuiste capaz de hacerlo vos mismo. Eso es lo que te dice la cruz. Estas filosofías entonces estaban causando que los hermanos se distrajeran. Y si nosotros nos distraemos de esa manera, como cuerpo, fuera del evangelio, como la solución práctica para absolutamente todo, desde nuestra creación hasta cada detalle que vivimos en la vida de cristianos, vamos a empezar a ver la manifestación. El primer síntoma de la mutilación son las contiendas, discusiones y divisiones, porque ya no somos uno en Cristo. Si acá no somos uno en Cristo, vamos a ser uno individual, cada quien por su lado, una filosofía. Estábamos viendo en Arraigados los ismos, las filosofías. Hermanos, qué peligroso es eso. Qué tentador es para el creyente eso. Qué duro es para nosotros eso. Pero cuando nosotros entendemos esto y comprendemos que esto es un síntoma de mutilación, debemos entonces enfocarnos en qué es lo que realmente hay en nuestros corazones. Si verdaderamente estamos individualmente unidos a Cristo, estamos corporativamente unidos. Fíjense lo que dice los versículos 14 al 16. Dice: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. ¿Saben qué empieza a pasar? Cuando tenemos desunión de Cristo y luego desunión los unos a los otros, empieza a haber vanidad. Empieza a haber vanidad y empieza a haber el pensamiento que yo tengo algo especial en el cuerpo de Cristo. Y Pablo por eso agradece: menos mal no bauticé a ninguno de ustedes. Y hasta da los nombres como diciendo, para que no anden después diciendo, me bautizó Pablo, entonces hoy tengo membresía premium. Entonces, mis hermanos, esto es verdaderamente peligroso, porque la vanidad de nuestra mente se manifiesta cuando hay desunión de Cristo, y la vanidad de nuestra mente nos va a desunir como cuerpo de Cristo. Cuando el evangelio no es la solución, eso es lo que va a suceder. Y vamos a empezar a hacer partidos.
Y vamos a empezar a decir, no, pero es que a mí me parece mejor lo que dijo el hermano fulano. No, pero es que a mí me parece mejor la forma en la que lidió con aquel problema aquel pastor. ¿Sabe por qué es lo que debemos de orar por nuestros pastores? Porque se parezcan a Cristo. Porque obedezcan la palabra de Cristo. Si usted está pensando que usted debe orar por su pastor porque haga algo de acuerdo a lo que usted sintió hoy en la mañana, usted está equivocado, mi hermano. De Cristo, quienes somos iguales los unos a los otros. Aquí no hay nadie mejor. Yo porque estoy aquí parado y más o menos bien vestido, yo no tengo nada por encima de usted, mi hermano. Usted, créame que tiene los mismos méritos en Cristo Jesús que cada uno de los que están aquí. Pero ¿sabe qué? Usted entonces debe de ponerse a orar. Si usted está viendo que hay un desenfoque, y usted está viendo que hay algún tipo de mal entendimiento de su pastor, pues entonces ¿sabe qué haga primero? Enfóquese en Cristo, primero. No se atreva usted a irse a parar y creer que va a ir a aportar algo bueno a la iglesia si es su filosofía. Lo primero que debe haber es unidad a Cristo. Y si usted quiere orar útilmente por su pastor, ore por esa unidad en Cristo Jesús. Que su pastor sea uno con Cristo. Que sus pastores sean uno como un cuerpo y uno en Cristo. Y de esa manera podemos estar tranquilos que lo que dice el autor de Hebreos va a funcionar. Obedezcan a sus pastores. El autor de Hebreos no está diciendo obedezca a su pastor y un pastor pagano que está siguiendo filosofías de hombres. Está presuponiendo una unión al cuerpo de Cristo. Está presuponiendo que las vanidades de la mente han sido mortificadas. Si nos unimos a Cristo a través de, adivine qué, su palabra, tanto pastores como miembros, como todos los que estamos acá, yo les puedo decir, les garantizo, las filosofías de hombres van a ser vencidas por el Evangelio. Pero si hacemos lo contrario, la mutilación se va a esparcir por todos lados. Nos vamos a destruir en chambres. Nos vamos a criticar, vamos a hacer las cosas a nuestra propia justicia, vamos a vengarnos los unos de los otros. Y Pablo cierra diciendo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar, ¿qué? El Evangelio. Gloria a Dios que somos bautistas. No quiero tocar a mis hermanos presbiterianos, pero no sé cómo leería este texto. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes para que digan de mí, ¡ay, qué bien habla Pablo! Y yo le voy a decir algo, si hoy yo no le parecía elocuente, esto lo amarra a usted terriblemente. Porque como le estoy predicando la cruz de Cristo, hoy usted es responsable de lo que aquí oyó. El hermano Carlos no es elocuente. Bueno, no debería de serlo. O si lo soy, gloria a Dios. Pero, dice Pablo, no vine a bautizar para que dijeran, mira, el hermano Pablo nos hizo miembros del nuevo pacto de nosotros, el apóstol a los gentiles. Pero no vino a predicar con palabras elocuentes, vino a predicar el Evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mis hermanos, cada vez que menospreciamos el Evangelio en cada área de la vida, hacemos vana la cruz de Cristo. Y una iglesia que hace vana la cruz de Cristo a través de las contiendas, a través de la desunión, a través de simplemente criticar al pastor, en vez de decir voy a orar pastor porque tal vez esto no lo he entendido bien y voy a orar y después voy a ir a hablar con él como hijo de Dios que soy, como miembro de un mismo cuerpo, que puedo llegar en santidad, no en mi propia humanidad, sino con la palabra, y decirle, pastor, yo considero que aquí has actuado mal porque de acuerdo a la palabra esto no está bien. Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer una iglesia unánime y vamos a hacer una iglesia donde la obra completa de Cristo es manifestada. Agustín tenía un término en latín que me encanta, el totus Christus, el Cristo completo. Es Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Y si estamos en Cristo, no podemos estar mutilados. O somos parte del Cristo completo
o no estamos en Cristo, hermanos. Para terminar, solo vamos a leer en Efesios. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 18. Efesios 4, del 11 al 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hablando de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles. ¿Saben ustedes que acá en Gracia y Verdad creemos en la autoridad apostolar? ¡Oh! Me voy de la iglesia. Creen en nombraron apóstol al pastor Jaime. No, estamos felices por Mateo, estamos felices con él, pero no le hemos nombrado apóstol. Esta es una iglesia que se somete a la autoridad apostolar porque estamos sometidos a Cristo. Cristo es el fundamento y luego están las columnas, las bases allá abajo, que son los apóstoles, los únicos que existieron. Los 12 de la tierra de Israel y un 13º benjaminita para las naciones de la tierra, que es Pablo. Reconocemos esa autoridad apostolar, entonces Él nos ha provisto de apóstoles. Hoy estamos aprendiendo de boca de Él, porque hemos leído Corintios. 1 Corintios es Pablo, este es un mensaje apostolar. No lo ignore, mi hermano, es de las riquezas que Cristo nos ha dado. Así que usted sí cree en la autoridad de algún apóstol, claro que sí. Son los apóstoles de Jesucristo. Dice, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquellos que andan creyendo que pueden vivir sin iglesia, que pueden ser cristianos sin iglesia, no sé cómo le van a hacer con este texto. Porque la edificación del cuerpo de Cristo requiere de la unión a Cristo en su cuerpo. Hasta que todos lleguemos, dice, todos como conjunto, como cuerpo, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Mi hermano, si usted madura en la palabra, si usted madura en Cristo Jesús, en ese mensaje apostolar que hoy estamos leyendo, cimentado en Cristo, usted ya no va a ser sacudido por esas olas que lo pueden atraer de aquí a allá. Usted es un cristiano que está cimentado en Cristo. Por astucia de hombre, del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crezcamos en plural, no dice crezca usted allá en el cerro de San Jacinto, viendo el lago de Ilopango solo, meditando aquí en un tiempo con el Señor. Lo puede hacer, mi hermano. Hay un tiempo para la comunión individual, no estoy criticando eso. Pero usted no está llamado a ser un monje Shaolin, ¿ya? Usted está llamado a unirse al cuerpo de Cristo para que crezcamos juntos. No hay otra forma de crecimiento, mi hermano. La iglesia no va a crecer dividida. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, por eso la exhortación si es individual, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. No hay expectativas de crecimiento para Gracia y Verdad si acá estamos dándonos duro los unos con los otros y no estamos enfocados en Cristo. Seguimos en la vanidad de nuestra mente.
Seguimos en la vanidad de lo que yo creo que es correcto. Y finaliza entonces en Efesios 4, 17 y 18. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos. ¿Se acuerdan que usamos la palabra mutilación? Excluidos, mutilados de la vida de Dios. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Si Cristo Jesús es el conocimiento y es la sabiduría, la ignorancia es lo opuesto. No podemos ser creyentes que no se edifican en amor, en la verdad. Y para que usted ande en la verdad debe estar unido a la cabeza que es Cristo. Y una iglesia que ande en la verdad desde los miembros va a ser una iglesia que predica la verdad desde el púlpito, que predica la verdad allá afuera, en su casa, que predica la verdad en su trabajo. Y que la verdad le ayuda entonces a resolver todos aquellos problemas con el Evangelio. Todas aquellas disputas ya no son llevadas a vergüenza pública delante de Roma, sino que son resueltas por el Evangelio entre aquellos que dice también Pablo en Corintios, van a juzgar a los ángeles. ¿Usted cree que vamos a juzgar a los ángeles porque somos una bola de ignorantes? Debemos madurar, hermano. Debemos de crecer en Cristo Jesús, en todo conocimiento, en su gracia. Debemos madurar en una vida que muestra la santificación que hay en Cristo Jesús y que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. Pero si estamos, hermanos, divididos en pleitos, en contiendas, en la vanidad de nuestra mente, Cristo no está en nosotros. Su palabra no ha calado en nosotros. Si habemos acá cristianos preocupados, gloria a Dios, porque son esos a los cristianos que afirma el apóstol Pablo. Son a esos a los cristianos a quienes el apóstol Pablo les dice, ustedes pueden disfrutar de gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes son aquellos que verdaderamente pueden y deben saber que Dios es fiel y va a llevar a cabo su obra porque juró por su mismo nombre. Y ustedes son aquellos que efectivamente pueden llevar el Evangelio a su hogar, pueden llevar el Evangelio a las situaciones dentro de la iglesia y pueden llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, porque ahí la cabeza es Cristo y el cuerpo está unido por la verdad. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día, te agradecemos por habernos permitido este día del Señor reunirnos alrededor de tu palabra y ser exhortados por ella. Te agradecemos porque ninguna de estas es elocuencia de hombres, es la locura de tu evangelio. Una locura tan grande como la que hoy los científicos piensan cuando ven el universo y nosotros les decimos fueron creadas por la palabra de Dios. La misma locura se manifiesta en el evangelio. La palabra de Dios creó en nosotros una nueva vida. Y hoy estamos unidos a Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a abrazar estas verdades de nuestra identidad y nos cimentemos en ella y nos aseguremos en ella de tal manera que cada día que nos levantemos, nos levantemos a contemplar tu creación y veamos todas las gracias que tú has tenido con nosotros y digamos gracias, Señor, porque yo era un gentil, yo no tenía acceso a nada de tus dádivas eternas, pero en Cristo Jesús yo he sido traído. Yo que era lejano he sido hecho cercano. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y Él fue la expiación por mi maldad, por mi pecado. Y al Él haber resucitado de su muerte en la cruz del Calvario, donde pagó mi humillación y mi vergüenza que me condenaba, Él me vivificó juntamente con Él. Y
Y yo puedo contemplar eso y alegrarme. Yo te agradezco por eso. Como cuerpo de Cristo te agradecemos tu obra, que aunque por momentos parezca que no está sucediendo, sí está sucediendo. Tenemos nuevos pensamientos, escuchamos tu palabra. Y yo por eso hoy te pido que aquellos que están conscientes de ser nuevas criaturas en Cristo, tú les moldees por medio de tu palabra, para alejarse de la vanidad de su mente, Señor. Y para que ellos puedan unirse a ti primero como la cabeza, y al estar unidos a ti, inevitablemente estén unidos al cuerpo. De tal manera que tengamos un mismo pensar y un mismo sentir en Cristo Jesús. Las filosofías humanas y vanas desaparecen cuando Cristo Jesús es la cabeza, cuando los pensamientos de la iglesia son los de Cristo Jesús, y entonces el evangelio se vuelve la sabiduría de Dios, se vuelve el poder de Dios. El evangelio se vuelve el medio, la forma en la cual todas las particularidades en la vida que tenemos que enfrentar, tanto secularmente como en la iglesia, son resueltas. Gracias, Señor, porque somos miembros de ese cuerpo, porque pertenecemos a ti, y porque tú, solamente tú, recibes toda la honra y toda la gloria por lo que hiciste en nosotros y por lo que seguirás haciendo. Y yo te clamo por gracia y verdad, que nos sigas uniendo a Cristo, que nos sigas uniendo al evangelio, que nos sigas uniendo a la palabra, y de esa manera lo podamos ver manifestado en la unión del cuerpo, en la unión entre hermanos que te sirven, que te honran y que esperan tu manifestación, llenos de todas las riquezas que tú nos has dado para vencer en medio de esta vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado.